En este caso vamos a ver las referencias mixtas. Lo veremos en esta hoja y después lo veremos en un ejercicio práctico. De momento aquí lo que vamos a hacer es poner un igual y le voy a decir que esta celda quiero que su contenido sea igual al de A1. Selecciono A1. Esta selección es relativa. A1 en este caso es relativo. Le doy a la tecla Intro, selecciono y si nos fijamos en la barra de fórmulas, en efecto nos dice que el contenido de esta celda es igual al contenido de A1. Esto quiere decir que si yo modifico el contenido de la celda A1, cuando le dé la tecla Intro, en la celda B2, por supuesto, también se modificará. Vamos a ver qué sucede si yo cojo el botón de relleno y tiro hacia la derecha. Presiono y arrastro. ¿Qué sucede? Esta celda de aquí hace referencia a la celda A1, pero es una referencia relativa. ¿Qué pasa con la referencia relativa? En el ejercicio que hemos visto en el vídeo anterior sobre referencias relativas, hemos visto que cuando yo tengo una fórmula y la quiero utilizar, presiono, arrastro hacia la derecha y sigue siendo la suma, pero la selección se va desplazando. Pues lo mismo nos sucede aquí. La referencia relativa, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tiramos del botón de relleno, la selección, como vemos, B1, C1, D1, se va desplazando. Lo mismo sería si yo seleccionase esta celda y tirase hacia abajo. Al ser una referencia relativa, al ir bajando, la celda la selección se va desplazando. Así que borramos todo esto y venimos aquí y selecciono esta celda. Si yo quiero, una vez tenga hecho esto, tirarle el botón de relleno y que todas las celdas que yo rellene hagan referencia a la celda A1, entonces no podrá ser una referencia relativa. En este caso, lo que voy a hacer es colocarme delante de la letra A, o sea, la columna, y voy a poner este símbolo. Presiono la tecla Shift y le doy a este símbolo. Símbolo del dólar, podríamos decir. ¿Con esto qué consigo? Con que el símbolo lo pongo delante del nombre de la columna A. Cuando yo seleccione la celda y tire hacia la derecha, ¿qué sucede? Pues que ahora ya no es una referencia relativa, ahora es una referencia mixta. Si nos fijamos, antes solo era A1. En el momento que yo he querido desplazarme a través de las columnas, de forma horizontal, he colocado este símbolo delante del nombre de la columna. Podríamos decir que con esto bloqueo la columna, de manera que al desplazarme hacia la derecha, sigue siendo en todas las celdas A1, A1, A1. Si nos fijamos, el símbolo solo está delante de la columna, no está delante del número. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora tiro hacia abajo, aquí seguiría teniendo el mismo problema que tenía al principio, que al desplazarme de forma vertical, la selección se va desplazando. Selecciono esto y lo borro. En este caso, cuando ha sido de forma horizontal, he conseguido que la celda A1 estuviese incluida en todas estas. ¿Por qué? Porque he colocado este símbolo delante de la letra, que hace referencia a la columna. Si yo, por ejemplo, suprimimos esto, quisiera que fuese de forma vertical, donde aparece la celda A1, entonces este símbolo lo borro de aquí y lo pondría delante del número. Le doy a la tecla Intro, tiro hacia abajo y en este caso es una referencia mixta. Pero en este caso lo he hecho de tal manera que cuando me mueva de forma vertical, la celda A1 se mantenga como selección en todas las celdas. Si yo tirase ahora hacia la derecha, volveríamos a estar como al principio. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene el símbolo delante de la letra, que sería la columna. Vamos a verlo en un ejercicio práctico. Vamos a la hoja referencias mixtas.
y aquí posiblemente se verá mucho mejor. En este ejercicio tenemos unos vendedores con sus facturaciones y se llevan una comisión de un 2%. Así que lo que vamos a hacer es, ponemos el igual, selecciono en este caso la facturación de Julia y lo multiplico por el 2%. Así nos dará la comisión de un 2%. Le doy a la tecla intro y aquí lo tenemos. De 250.000 el 2%, 5.000. Si nos fijamos, la selección que hemos hecho de las dos celdas que hemos incluido en la fórmula son referencias relativas. ¿Qué sucede con esto? Le damos a la tecla intro y supongamos que ahora lo que queremos es decir, bueno, ahora voy a calcular la comisión del resto de trabajadores. Lo podría hacer manualmente, poner el igual y esto multiplicado por esto y así sucesivamente. Al fin y al cabo aquí son 4 trabajadores, pero imaginemos que tenemos 500 trabajadores. La idea sería hacer una sola fórmula y que ésta nos sirviese para el resto. ¿Qué haríamos? Seleccionaríamos la celda y con el botón de relleno tiraríamos hacia abajo. ¿Qué sucederá? Excel entiende que lo que queremos es arrastrar esa fórmula, o sea, una multiplicación. Soltamos y vemos que no funciona. Esta primera, que hemos seleccionado nosotros manualmente, sí que las celdas son las adecuadas porque hemos sido nosotros quienes las hemos seleccionado, pero las de abajo, ¿qué ha sucedido? Hemos utilizado el botón de relleno y sí que es cierto que él entiende que es una multiplicación, pero si nos fijamos, lo que arriba era B8, al tirar hacia abajo se ha convertido en B9, que en este caso esta celda ya es correcto que vaya bajando, así calcularía B9 por el 2%. Pero ¿qué ha sucedido también? Pues que la celda B5 que teníamos en esta fórmula, aquí, al tirar hacia abajo con el botón de relleno también se ha desplazado. ¿Por qué? Porque las referencias son relativas. Y si miramos las siguientes, ¿qué está sucediendo? Es correcto que esta celda vaya bajando y el B8 se convierta en B9 y después en B10 y después en B11. Pero la que no debería moverse sería B5. ¿Por qué? Porque se ha convertido en B6 y ahora en B7 y en la siguiente será en B8. De manera que lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto y le digo suprimir. Vamos a repetir la fórmula, pero en este caso vamos a tener en cuenta las referencias mixtas. Ponemos en igual y vamos a hacer la misma fórmula de antes, pero con un pequeño cambio. Seleccionamos la celda B8 y la multiplicamos por la comisión B5. Hemos visto que antes, siendo las dos celdas que hemos seleccionado relativas, al tirar hacia abajo no funcionaba correctamente el relleno. Así que lo que vamos a hacer es convertir B5 en mixta. Para colocar el símbolo del dólar, tenemos la posibilidad de colocarnos delante del número o delante de la letra. Y entonces colocaríamos el símbolo. Lo que hay que tener claro es dónde necesito colocar el símbolo ahora. Yo lo que pretendo es que cuando yo tire del botón de relleno hacia abajo, la celda B8 siga siendo relativa. ¿Por qué? Porque ahora me interesa que sea B8, pero que cuando vaya bajando de forma vertical, B8 se convierta en B9, en B10, en B11. Pero la que no quiero que se mueva es la celda B5. ¿Por qué? Porque quiero que multiplique ahora B5 por esta celda, pero después quiero que multiplique B5 por esta y así sucesivamente. Así que tengo que hacer esta celda mixta. Sabemos que tenemos dos mixtas. Dos mixtas significa que o lo pongo delante del número o lo pongo delante de la letra, el símbolo del dólar. En este caso, con que me quiero desplazar de forma vertical, lo correcto sería ponerlo delante del número, que hace referencia a la fila. Me voy al teclado, presiono Shift y le doy al símbolo, que comparte tecla con el número 4. Le doy a la tecla intro. Sigue saliendo el mismo resultado de antes, pero vamos a ver, si yo tiro hacia abajo, en este caso, ahora ya cambia. Esta la hemos hecho de forma manual, B8 relativa, B5 mixta. Dentro de las mixtas he escogido poner el símbolo delante del número, que hace referencia a la fila. De manera que ahora, si miro las celdas de abajo, B8 se ha convertido en B9, aquí se convertirá en B10, B11, pero B5, si nos fijamos en este caso, con que ya no es relativa, sino que es mixta, está presente en todas las fórmulas que me desplace de forma vertical. Aquí B10 por B5, B11 por B5.
Perfecto. En este caso hemos visto la referencia mixta que funciona cuando nos desplazamos de forma vertical. Ahora vamos a ver qué sucedería si la posición de nuestros datos fuese otra. Selecciono todo este rango de celdas, le digo copiar, vengo y selecciono esta celda, y ahora lo que voy a hacer es, en vez de pegar normal y corriente, lo que voy a hacer es venirme a la opción de el pegar, abro el desplegable, me voy a pegado especial y le voy a dar a la opción transponer. Transponer, como veremos ahora, le digo aceptar, me coloca lo que tenía de forma vertical, me lo coloca de forma horizontal, respetando las fórmulas y todos los datos. Simplemente cambia la posición. Con el pegado especial, transponer. Le doy al escape para que se vaya esta línea parpadeante y voy a borrar las comisiones. Vamos a hacer el mismo cálculo con las referencias mixtas, pero en este caso la otra referencia mixta. Ponemos un igual y lo mismo. Hacer una sola fórmula y que tirando del botón de relleno funcione. Así que selecciono esta celda y le digo multiplicar por la celda que tiene el porcentaje, B5. Sabemos que si B5 lo dejamos como referencia relativa, al tirar el botón de relleno no va a funcionar, se va a desplazar. Mejor lo vemos. Selecciono la celda, tiramos el botón de relleno y ¿qué va a pasar? Que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta es correcta, pero si voy viendo las otras, como vemos, se va desplazando hacia la derecha porque es una referencia relativa. Así que borramos todo esto y lo hacemos de forma correcta. Ponemos igual, selecciono la facturación de Julia y la multiplico por el 2%. La celda B16 es correcto que sea relativo porque quiero que se convierta en B16, C16, D16 y así sucesivamente, pero la celda B5 la tengo que hacer mixta. Así que hemos visto que para poner el símbolo yo comentaba que presiono la tecla Shift y le doy al 4 que comparte espacio con el símbolo del dólar. Pero también tenemos la opción que una vez tenemos seleccionada la celda que queremos convertir en este caso en referencia mixta, podemos darle a la tecla F4. Si nos fijamos, con la celda esta recién seleccionada, si le doy a la tecla F4 del teclado, de repente tiene el símbolo del dólar delante tanto de la letra como del número. Esto lo veremos más adelante. Si le doy otra vez a la tecla F4, se convierte en una referencia mixta. Si le doy otra vez a la tecla F4, se convierte en la otra referencia mixta. Y si le diese una vez más, volvería a quedar como referencia relativa. A mí lo que me interesa es seleccionar una referencia mixta. Así que lo que hago es, le doy una vez al F4, esta no es la opción que quiero, le doy una vez más, está esta mixta y la que viene. Esta mixta es la que hemos utilizado arriba, pero en este caso le doy una vez más a la tecla F4 y ahora el símbolo está delante de la columna, de la letra B, que hace referencia, como digo, a la columna. Esto quiere decir que si yo ahora cojo el botón de relleno y tiro de forma horizontal, funcionará. Le doy a la tecla Intro, selecciono celda, botón de relleno y me desplazo hacia la derecha. ¿Qué hemos conseguido? Esta la hemos hecho manualmente, la fórmula B16 por B5, referencia mixta con el símbolo delante de la columna, porque me voy a desplazar de forma horizontal. Así que si vengo a la otra celda, C16 por B5, D16 B5, E16 B5. Así que tenemos, por un lado tenemos esta referencia mixta, que cuando me desplazo de forma vertical es la correcta, y en este caso tengo esta referencia mixta que cuando me desplazo de forma horizontal es la correcta. Yo os aconsejaría hacer pruebas si queréis copiar este mismo ejercicio y probarlo cambiando las referencias mixtas. Veréis que no es más que ir probando y se acaba entendiendo perfectamente. La referencia relativa en algunos casos nos puede funcionar perfectamente, pero en este caso hemos tenido que mezclar la referencia relativa y también la referencia mixta. Si no, no hubiésemos podido realizar este ejercicio correctamente. Os aconsejo que lo tengáis en cuenta, ya que si tuviésemos, como decía al principio, 500 o 1000 trabajadores, la manera de hacer la fórmula sería utilizando la referencia mixta y así poder hacer una sola fórmula
y tirar con el botón de relleno hasta el final.